La lluvia golpeaba el tejado con un ritmo tan insistente que parecía imitar los latidos acelerados de alguien a punto de entrar en pánico. Rafael, un escritor hundido en un bloqueo creativo que ya cumplía 6 meses, estaba sentado frente a su escritorio. La luz amarilla de la lámpara apenas alcanzaba a iluminar la superficie de madera marcada por años de café, derramado, tachones, manuscritos rechazados y sueños a medio terminar. Había acumulado tantas libretas vacías que la habitación parecía un pequeño cementerio de proyectos fallidos. Pero aquella noche, mientras acomodaba libros viejos en un cajón olvidado, algo llamó su atención. Una libreta negra, cubierta de una fina capa de polvo, oculta detrás de un diccionario que juraría haber movido hace poco. La tomó con ambas manos. La tapa, rígida y sin título, desprendía un olor tenue a humedad. Y algo más, un aroma metálico, como si la tinta que aguardaba en su interior aún estuviera fresca, esperando. Anne la abrió. En la primera página no había nombre del dueño anterior, ni fecha ni marcas, solo una línea escrita con una caligrafía elegante, afilada, que decían: sigue escribiendo. Rafael, estoy listo. El corazón se le detuvo un segundo. No recordaba haber escrito eso. De hecho, no recordaba haber visto jamás esa libreta. La revisó completa, buscando más palabras, algún trazo, algún dibujo escondido entre las hojas. Pero todo estaba vacío, impecable. Demasiado impecable. La caligrafía también era inusual en letras largas, delgadas, casi serpenteantes, como si hubieran sido trazadas por alguien que disfrutaba dejar huellas invisibles entre líneas. Un escalofrío subió desde sus manos hasta la nuca. Intentó convencerse de que era una de esas notas que uno mismo escribe y olvida. Quizá una frase para motivarse en medio del bloqueo. Sí, seguro es eso, se dijo, tratando de mantener la calma. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Rafael tomó un bolígrafo y, para romper la tensión, decidió escribir algo simple. Día 1, probando esta libreta rara que encontré. Apenas levantó el bolígrafo, la tinta comenzó a extenderse sola sobre la página, como si tuviera vida. Una palabra, luego otra, formando una frase que no era la suya. En Rafael parpadea 2 veces, mira hacia la esquina oscura de la habitación y siente que no está solo. Él parpadeó 2 veces, miró la esquina y sintió, de verdad, que algo respiraba ahí. El bolígrafo cayó de su mano. La libreta lo había descrito, que en tempo real. Durante minutos interminables, Rafael permaneció inmóvil. Solo el sonido monótono de la lluvia y su propia respiración temblorosa llenaban la habitación. En el escritorio la libreta reposaba abierta, como si lo invitara, o retara menos, a mirar la siguiente línea que estaba empezando a escribirse sola. La tinta surgía sin presión, sin mano, sin lógica, como si una presencia invisible deslizara una aguja llena de palabras por la superficie del papel. La página siguió escribiéndose lentamente. Él quiere cerrar la libreta, pero el miedo le paraliza los dedos. Sabe que si la cierra, algo peor podría despertar. ¿Él? ¿Quién escribe esto?, susurró Rafael, sin darse cuenta de que su voz temblaba. No quería tocar la libreta, pero tampoco podía dejar de observarla. Era como un animal dormido. Ansí se movía demasiado. Podría despertarlo. Si no hacía nada, quizá también. Intentó alejarse, pero la silla no se movió. Sus pies parecían clavados al suelo. La libreta estaba escribiendo de nuevo. Anda un paso hacia atrás. Intenta huir, pero la habitación se estrecha. Y entonces, la habitación, de forma imposible, absurda, empezó a parecer más pequeña. Las paredes no se movían realmente, pero Rafael lo sentía. La distancia entre él y la puerta parecía reducirse, y aún así la salida se hacía más lejana, como un punto inaccesible en un pasillo demasiado largo. «Esto no puede estar pasando», murmuró. La libreta vibró ligeramente, como si reaccionara a su voz.
La tinta volvió a deslizarse en Rafael. Piensa que esto es una ilusión. No lo es. Un sudor frío descendió por su cuello. El aire se volvió más pesado, como si la habitación hubiese empezado a respirar a su ritmo. La luz de la lámpara parpadeó y por un instante fugaz, tan corto como un pestañeo involuntario, vio una figura difusa detrás de él, reflejada en el vidrio de la ventana. Seguido nada, solo la oscuridad ondulante que dejaba la tormenta detrás del cristal. Rafael tomó fuerzas y avanzó hacia el escritorio. Con un impulso temerario, quiso arrancar la página. Pero antes de que pudiera siquiera tocarla, la tinta escribió una frase que lo heló hasta los huesos. No arranques nada. Ya estoy escribiendo lo que pasará en el capítulo final. La palabra final quedó temblorosa, como recién escrita, pero cargada de una amenaza latente. Y lo peor no era lo que ya había leído. Lo peor era que la tinta seguía avanzando hacia la siguiente línea, delineando lentamente una frase más larga, más oscura, más inevitable en capítulo 5, la noche en que Rafael descubrió que su muerte ya estaba escrita. La página todavía no estaba completa. El futuro estaba ahí, justo al frente, y él no podía hacer nada para detenerlo. La lluvia se detuvo cerca de la medianoche, pero el silencio que quedó atrás fue aún más inquietante. Era un silencio espeso, casi táctil, como si la casa entera hubiese dejado de respirar para escuchar lo que Rafael haría a continuación. La libreta seguía abierta sobre el escritorio, la última frase escrita como una advertencia envenenada en la noche en que Rafael descubrió que su muerte ya estaba escrita. Pero algo había cambiado. Ya no aparecían nuevas palabras. La tinta dormía, inmóvil, como un depredador paciente que sabe que su presa no va a escapar. Rafael dio un paso hacia atrás, otro más. Sentía las piernas débiles, como si la gravedad en la habitación hubiese aumentado. Quería huir, pero la puerta, aunque estaba ahí mismo, se sentía demasiado lejos, como si estuviera al final de un pasillo que solo existía en la mente del cuaderno. Cuando logró salir del estudio, cerró la puerta con tal fuerza que la casa crujió. La oscuridad del pasillo no fue un alivio, sino un recordatorio de que todo era más silencioso de lo que debería. Las luces estuvieron a punto de parpadear, pero no lo hicieron. Fueron las sombras las que temblaron ligeramente, como si se ajustaran a su presencia. Rafael intentó convencer a su mente de que estaba asustado sin razón. Es un truco visual, una sugestión, se repetía. Pero entonces recordó que la libreta describió exactamente lo que él iba a sentir unos segundos antes de que sucediera, y eso era imposible de ignorar. Buscó su teléfono para llamar a alguien, cualquier persona, pero la pantalla estaba en negro, no apagada, negra, como absorbida, como si el aparato hubiera sido vaciado desde dentro. Apretó el botón de encendido a nada, ni siquiera una vibración. Fue entonces cuando oyó el primer golpe, seco y contundente, proveniente del estudio a un solo impacto, como si alguien hubiese dejado caer un objeto pesado sobre el escritorio. Rafael contuvo la respiración. No quería volver allí, pero sabía que debía comprobarlo. No podía ignorar un sonido tan claro en una casa donde él era el único habitante. Al menos, así lo creía. Avanzó lentamente por el pasillo, sintiendo el piso frío bajo sus pies. La luz del estudio se filtraba por la rendija inferior de la puerta, aunque él estaba seguro de haberla apagado antes de salir. Su mano tembló cuando tomó el pomo. Lo giró despacio, como si temiera que una presión brusca desencadenara algo peor. La puerta se abrió sin resistencia. Y allí, sobre el escritorio, la libreta estaba abierta otra vez. Pero ahora estaba escribiendo sin tinta, como si las palabras fueran talladas directamente en el papel por una fuerza invisible. No había bolígrafo a la vista. No había tinta derramándose. Eran líneas que surgían desde la superficie blanca, como si el papel sangrara letras negras. Rafael sintió que la temperatura de la habitación bajó varios grados. La frase que nació ante sus ojos lo dejó clavado al suelo. En capítulo 3, Rafael abre la puerta del estudio
creyendo que puede cambiar la historia. Pero la historia ya está cambiando a él en el aire. Se volvió más pesado, casi imposible de inhalar. Y entonces el cuaderno siguió escribiendo, más rápido, más profundo, como si disfrutara revelarle lo que estaba por venir. Él cree que sigue siendo dueño de sus decisiones, pero cada pensamiento que tiene desde que encontró este cuaderno ya estaba escrito antes de que él lo pensara. An Rafael sintió un zumbido en la cabeza, como si alguien le hablara detrás del cráneo, como si sus ideas no fueran suyas, como si la libreta estuviera respirando dentro de su mente. No, no, murmuró, llevándose las manos a las sienes, pero el cuaderno no lo dejaba negar nada. La página vibró, ardiendo en una tinta que parecía viva. Sigue, Rafael. Necesito que leas lo que sigue. Es importante para tu final en el suelo. Bajo sus pies crujió. Por primera vez, tuvo la certeza de que no estaba solo en esa habitación. No una presencia física, algo peor, una conciencia observándolo desde cada rincón blanco del cuaderno. Y esa conciencia tenía un hambre antigua, un hambre que se alimentaba de historias. Y ahora, su historia era el plato principal. Rafael retrocedió torpemente y la lámpara parpadeó. La sombra proyectada sobre la pared se deformó en una figura más alta que él, más alargada, como una versión estirada de sí mismo. Pero esa sombra no se movía al ritmo de su cuerpo. No lo imitaba, lo esperaba. La página volvió a llenarse. Él no ha visto nada todavía. El capítulo 4 será la primera vez que Rafael escuche su propia voz desde fuera de su cuerpo. La frase final tembló, como si el cuaderno riera entre líneas. Rafael sintió que la noche recién empezaba, y que él ya no estaba escribiendo nada. Era él quien estaba siendo escrito. El reloj del pasillo marcó las 2 de la madrugada cuando Rafael, aterrado y exhausto, salió del estudio. Sentía la piel pegada al sudor helado, como si hubiera corrido durante horas sin moverse realmente del sitio. Cada paso que daba resonaba demasiado fuerte en el silencio, dando la sensación de que alguien más lo seguía, sincronizado, pero con un ligero retraso, como un eco humano que no debería existir. La casa parecía distinta. La madera crujía con una cadencia irregular, como si el piso intentara acomodarse bajo pies invisibles. Los retratos colgados en la pared, retratos de familiares de momentos felices, de tiempos en los que Rafael aún creía que la realidad era una línea recta, estaban ligeramente torcidos, todos inclinados hacia la dirección del estudio, como si apuntaran al origen del horror, o quizá al lugar donde algo había despertado. Rafael se frotó el rostro con ambas manos, intentando sentir algo familiar, pero no lo logró. Sus dedos se sentían lejanos, como si su propio cuerpo ya no respondiera con la rapidez con que él pensaba moverse. Hubo un instante, muy breve, pero imposible de ignorar, en el que creyó ver su mano moverse un milisegundo después de la orden mental. No, no puede ser, susurró, intentando no desmoronarse. Su voz, sin embargo, no sonó como siempre, o quizás sonó demasiado exactamente como siempre. Demasiado, perfecta, sin temblor, sin quiebre, como un eco pulido. Avanzó hasta la cocina para beber agua. El grifo chirrió al abrirse, dejando caer un hilo metálico de líquido que parecía más frío de lo normal. Mientras llenaba el vaso, sintió a sus espaldas un cambio en el aire, una vibración sutil, casi como la presencia de alguien respirando muy cerca de su nuca. No quiso mirar, no podía mirar, pero el vaso tembló en su mano. Entonces escuchó algo, y una voz idéntica a la suya. Tan igual que la reconoció al instante, pero también sintió que no provenía de su garganta, ni de su mente. Era una voz que estaba atrás, allí mismo, a menos de 1 metro, justo donde él se negaba a girar. Rafael, susurró la voz, con un tono que imitaba su respiración exacta, su ritmo, su timbre. No deberías alejarte del capítulo. El vaso cayó y se rompió en el suelo con un estallido cristalino que retumbó en toda la casa.
Rafael se giró de golpe. No había nadie. Pero la voz siguió hablándole, ahora como si saliera directamente de las paredes. Sabes que no puedes huir de una historia que ya te está escribiendo. Rafael retrocedió hasta chocar con la nevera, sintiendo el frío metálico en la espalda. Su mente se nubló. Intentó pensar en algo lógico, en alguna explicación que no involucrara tener una voz gemela fuera de su cuerpo. Pero cada pensamiento era interceptado por ese eco impostor que repetía su propio miedo con un tono burlón. No, no eres real, intentó decir, aunque su voz salió rota, como si se quebrara a mitad de camino. La casa se oscureció de golpe ante todas las luces, todas, excepto la del estudio. Un resplandor amarillento iluminó el pasillo vacío, trazando un camino estrecho que parecía invitarlo o arrastrarlo de vuelta al cuaderno. La voz que lo imitaba habló de nuevo. No cierres la puerta. Aún queda mucho por narrar, Ben Rafael. El capítulo no termina hasta que yo lo decido. Él dio un paso hacia atrás, pero al hacerlo sintió que el aire vibraba, como si algo invisible estuviera caminando hacia él desde la dirección opuesta. Los retratos en la pared comenzaron a inclinarse un poco más, uno por uno, hasta alinearse formando un camino visual, claro, directo, inevitable hacia el estudio. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. La voz volvió a hablar, pero esta vez sin sonido. Rafael la escuchó dentro del cráneo, como si se formara directamente en el tejido de su mente. Capítulo 4. Rafael escucha su voz desde afuera por primera vez. Pero lo peor no es oírse. Lo peor es darse cuenta de que la voz que lo llama no lo necesita a él para existir. Rafael sintió un mareo brutal. Las paredes parecieron ondular. Las luces parpadearon como si la casa respirara con dificultad. Y la voz exterior, la suya, pero no suya, regresó, suave, casi compasiva. Venezuela mira lo que está escribiendo ahora. Rafael no quería moverse, pero sus pies lo traicionaron. Un paso, an otro más. Era como si sus piernas hubieran sido programadas para obedecer líneas que aún no existían en el papel, pero que ya estaban siendo dictadas dentro de esa presencia invisible que lo seguía. Cada segundo que avanzaba, el pasillo parecía más estrecho, más largo, más incierto, como un pliegue en la realidad. Cuando llegó a la puerta del estudio, el resplandor amarillo era casi cegador. La libreta estaba allí abierta, esperándolo y lo peor, había una frase nueva escrita, tan fresca que la tinta aún brillaba. Capítulo 4. Rafael vuelve al estudio sin darse cuenta de que ya no es el único que piensa dentro de su cabeza. Un temblor recorrió su espalda, porque esa frase no era una advertencia, era la voz respiró en su oído, con una suavidad antinatural. Ahora somos dos, Rafael, y solo uno de nosotros llegará al capítulo final. La luz parpadeó una vez más y su sombra, proyectada en la pared, ya no coincidía con él. La puerta del estudio se cerró detrás de Rafael con un clic que resonó demasiado fuerte, como si marcara el cierre de un capítulo o de una vida. La luz amarillenta de la lámpara bañaba el escritorio de un tono enfermizo, revelando la libreta abierta, inmóvil, esperando como una boca negra, dispuesta a devorarlo. Rafael sintió que la habitación entera se contraía alrededor de él. El aire parecía vibrar con una energía que no provenía de ese mundo, como si estuviera dentro de un organismo vivo que lo observaba, lo analizaba, lo predecía. La otra voz, su voz, pero sin él, guardó silencio por primera vez desde que apareció. Ese silencio fue peor que cualquier palabra, anhera, expectación, hambre, un juicio contenido. Rafael dio un paso hacia el escritorio. El suelo crujió bajo su peso, pero el crujido no sonó como madera. Sonó como un susurro ahogado, como si el piso estuviera sufriendo su movimiento. La libreta respiró, no de manera literal, pero él lo sintió, como si las páginas inhalaran su presencia, absorbiendo cada pensamiento, cada duda, cada temor que él había generado
desde el momento en que la encontró. La tinta se movió sola. Una palabra emergió lentamente, temblando como si tuviera vida. Siéntate en Rafael, pensó en desobedecer. Pensó incluso en salir corriendo, romper la ventana, huir, escapar de esa entidad que lo había elegido. Pero sus piernas no respondieron a la orden interna. Respondieron al mandato escrito. Se sentó. El asiento estaba helado, como si alguien hubiera estado sentado allí hacía solo segundos. La libreta escribió otra línea muy bien. Ahora escuchan la voz exterior. Surgió detrás de su oído izquierdo, tan cerca que pudo sentir el aire frío de una boca inexistente. Tú no eres el escritor aquí y nunca lo fuiste. Rafael tuvo que cerrar los ojos para no desmoronarse. La lógica se resquebrajó por completo. Su mente buscó desesperadamente una explicación racional: esquizofrenia, sugestión extrema, alucinación. Pero la libreta lo interrumpió de nuevo. No es una enfermedad. No eres víctima de tu mente. Eres víctima de la mía. Sus manos comenzaron a temblar. La voz continuó. Desde el momento en que abriste la libreta, Rafael, dejaste de ser el protagonista. Y te convertiste en el narrador sin saberlo. ¿Qué narrador?, susurró él, apenas audible. La sombra en la pared se movió otra vez sin imitarlo, sincronizada con otra presencia, con otro Rafael. La libreta siguió escribiendo: tú eres mi pluma, yo soy la historia. El aire se volvió casi irrespirable. Rafael sintió que algo en su conciencia se abría, como una grieta enorme. La sensación fue tan abrumadora que casi vomita. Era como si una segunda mente, un segundo pensamiento, una segunda identidad, estuviera emergiendo desde dentro de él, empujando desde el fondo de su cráneo hacia la superficie. La voz explicó, ahora más clara, más sólida, más viva. Durante siglos he escrito historias a través de manos que no sabían que escribían para mí, pero tú, Rafael, tú eres diferente. ¿Por qué yo?, preguntó, tragando el nudo seco en su garganta. La respuesta llegó escrita: porque tú eres el primero que intenta entender quién está escribiendo realmente. La lámpara parpadeó 3 veces, y la sombra deformada que lo acechaba desde el capítulo anterior se desprendió suavemente de la pared, avanzando hacia él. Era su forma, pero no tenía rostro, una silueta vacía, afilada, creada de tinta oscura y grietas de luz. La voz habló desde esa figura. Yo soy lo que queda cuando un escritor abandona una historia demasiado tiempo, el vacío entre las líneas. La sombra que se pregunta por qué existe. Tú no eres real, balbuceó Rafael, aunque ya no lo creía. La figura rió sin sonido, y la libreta escribió: la realidad es sólo lo que tiene suficiente narrativa para sostenerse en la silueta. Se inclinó hacia él, tan cerca que Rafael pudo sentir un frío absoluto contra su piel. Su doble de tinta levantó una mano y tocó su hombro. El frío atravesó su carne como agujas. La libreta escribió con violencia, como si se gozara ahora. Intercambiaremos lugares. Rafael quiso levantarse y gritar, escapar, romper la libreta, pero su cuerpo no le obedeció. La figura negra colocó su mano sobre la coronilla de Rafael, y la voz, su voz, pero sin alma, dijo: tu historia termina, Rafael. La mía apenas comienza. Entonces ocurrió lo imposible. En las páginas de la libreta comenzaron a absorberlo. Primero su sombra, luego sus manos, luego su rostro, como si fuera succionado en una realidad hecha de papel y tinta. Mientras caía en un abismo blanco, escuchó el último mensaje que el cuaderno escribió. Capítulo final. Rafael se convierte en la historia que tanto quiso escribir. La última cosa que percibió fue el sonido del bolígrafo cayendo al suelo. Fuera de la libreta, la silueta de tinta, ya con su forma completa, ya con sus gestos, ya con su vida, abrió los ojos. Eran sus hoyos, pero no había ningún rastro de Rafael en ellos. La figura tomó la libreta, la cerró, y murmuró con su voz perfecta: ahora sí,
Puedo empezar a escribir. Y la casa entera exhaló una oscuridad antigua, porque Rafael ya no estaba allí, solo quedaba la historia. Y el escritor nuevo. La lluvia había cesado, pero el mundo seguía sonando como si aún cayera. Rafael avanzó por el corredor que alguna vez perteneció a la casa, o al recuerdo, o a la versión rota de ambas. Cada paso producía un eco que no se comportaba como eco, eco no imitaba el sonido, lo adelantaba. Era como si algo caminara un segundo antes que él. Marcando el rumbo, la luz temblaba. O quizá él temblaba. Era difícil distinguirlo. A medida que descendía por la escalera final, la que no existía en la planta física de la casa real, el aire se volvía más pesado como si lo presionara desde dentro, obligándolo a recordar cada instante que había intentado olvidar. Las paredes parecían respirar, inhalando su miedo, exhalando una quietud antinatural. Cuando llegó al último escalón, lo encontró. Un cuarto blanco en demasiado blanco, così luminoso, pero sin una fuente clara. En el centro, una silla, y en ella, el mismo en una versión suya, pálida, ojerosa, inmóvil, como si llevara días o años, observando, esperando. El otro Rafael levantó lentamente la cabeza, y en sus ojos no había pupilas, tan solo un reflejo líquido, oscuro, que vibraba con cada latido del verdadero Rafael. Ya lo escribiste todo, susurró la copia. Solo faltaba que llegaras. Rafael quiso hablar, pero su voz fue absorbida por el cuarto. La copia sonrió, despacio, con esa precisión que solo tienen las cosas que no son humanas. ¿Creíste que eras el protagonista? No lo soy. Negó, muy leve. Eres el narrador. Siempre lo fuiste. Y los narradores no salen de sus historias. La habitación se distorsionó, como si el aire se plegara sobre sí mismo. El Rafael sentado comenzó a disolverse, dejando ver fragmentos en escenas que él recordaba haber escrito en su mente, pero que nunca redactó en finales alternos, muertes que no ocurrieron, sombras que lo perseguían a él, no a sus personajes. Todo era un mapa de su miedo. El relato se cierra cuando tú te cierras, dijo la voz, desde todos los rincones del cuarto. El verdadero Rafael sintió la piel tensarse, como si cada poro cediera ante algo que quería entrar. El aire se espesó hasta volverse líquido. Intentó retroceder, pero la puerta por la que había llegado ya no estaba. El blanco de las paredes comenzó a absorberlo, literalmente, como si su cuerpo perdiera contorno. Ya no puedes leer desde afuera, susurró una última vez la voz, porque ahora estás adentro. Y en ese instante comprendió la verdad más aterradora. No era la historia la que había terminado. Era él quien había sido terminado. La habitación se cerró, como un párpado gigantesco. El blanco desapareció. Todo quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que ni el eco lo acompañó. Afuera, en el mundo real, donde la casa seguía abandonada, una ventana crujió suavemente, como si alguien hubiera tomado asiento frente a un cuaderno viejo. Una sombra inclinó la cabeza y comenzó a escribir. El ciclo continuaba.